Bienvenidos estudiantes, soy Sebastián Rivas y en esta ocasión veremos números cuánticos y configuración electrónica. Sin duda, el modelo de Bohr funcionaba bien para explicar el átomo de hidrógeno, pero ¿qué hay de los demás átomos? Louis de Broglie propone que el electrón puede comportarse como onda y Heisenberg postula que es imposible conocer simultáneamente la posición y velocidad de un electrón. Este sería el principio de incertidumbre. Un tal Schrödinger, basándose en los aportes anteriores, estudia al electrón como una onda y logra dar con una compleja ecuación matemática, cuya solución describe a los electrones dentro de un átomo. La solución a esta ecuación es una función matemática llamada función de onda e indica la probabilidad de encontrar a un electrón en cierto espacio, pues se relaciona con la densidad electrónica. A esta función Schrödinger la denomina orbital atómico y es el lugar donde están los electrones. El conjunto de todos los electrones en un orbital dentro de un átomo se le llama nube electrónica. Así nace el modelo mecano-cuántico. No se alarmen, esto es solo para tener una introducción y un contexto, no deben estudiarlo. Ahora sí, ¿qué son los números cuánticos? Los números cuánticos son números o parámetros que describen a los electrones de un átomo. Cada uno describe una característica distinta y se obtienen como soluciones a la ecuación de onda de Schrödinger. Estos son el número principal, secundario, magnético y el spin. El número cuántico principal o energético indica el nivel de energía en que se encuentra el electrón y representa la distancia que hay entre el núcleo y el electrón. Toma valores positivos y enteros desde el 1 hasta el infinito, aunque actualmente conocemos 7 niveles de energía. El número cuántico secundario o azimutal, L, indica los orbitales que hay en cada nivel. Toma valores desde 0 hasta n-1 y describe la forma de los orbitales, a los cuales se les denomina subniveles de energía. Por ejemplo, si n vale 1, 2, 3 y 4, entonces L valdrá 0, 1, 2 y 3 respectivamente, donde cada uno de estos valores de L corresponde a un orbital, a los cuales se les denomina como S, P, D y F respectivamente. Los orbitales S, P, D y F son los orbitales más importantes dentro de los que se conocen hasta hoy en día. El número cuántico magnético, M, indica la orientación espacial que tienen los orbitales o subniveles y toma valores desde -L hasta +L. Esta orientación se debe a que el núcleo ejerce un campo electromagnético. Lo importante aquí es que el valor de M nos dice cuántas orientaciones distintas tendrá el orbital dentro del átomo. Por ejemplo, para el orbital P, L es igual a 1, por lo tanto M es -1, 0 y 1. Esto significa que P tiene 3 orientaciones distintas. Estas orientaciones se llaman suborbitales atómicos y cada una tiene capacidad máxima de 2 electrones. Los electrones se representan con flechas dentro de cada suborbital, pero ¿por qué una flecha es hacia arriba y la otra hacia abajo? La respuesta la da el número cuántico spin. El spin indica en qué sentido gira el electrón. Toma dos valores, estos son +1/2 y -1/2 y se relacionan con el sentido de la rotación. Un electrón con spin positivo se representa con una flecha hacia arriba y en el caso contrario con una flecha hacia abajo. Por ejemplo, para los orbitales S y P podemos ver que los electrones se simbolizan con las flechas debido al sentido de su giro, o sea el spin. En resumen, N nos dice el nivel de energía y va de 1 a infinito. L indica el tipo y la forma del orbital y va de 0 a n-1. A los orbitales para los que L es igual a 0, 1, 2 y 3 se les llama S, P, D y F respectivamente, cada uno con una forma diferente. M nos indica los suborbitales que hay en cada orbital y son las distintas orientaciones que tiene el orbital dentro del átomo. Cada suborbital acepta como máximo 2 electrones y en cada orbital hay 2 L+1 suborbitales. S es el spin y representa el giro hipotético que tiene cada electrón en el suborbital. Toma valores más y -1/2 y el electrón se simboliza con una flecha hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Entonces, ¿qué es la configuración electrónica? Es la distribución ordenada de todos los electrones de un átomo. Permite la descripción completa de la estructura de la nube electrónica y se rige básicamente por 3 principios que veremos en breve. La notación de la configuración electrónica. El número que acompaña la letra indica el nivel de energía. La letra en minúscula indica el orbital, es decir, el número L. El exponente indica el número de electrones que hay en ese orbital para ese nivel de energía. La configuración electrónica se rige por el principio de mínima energía, el principio de exclusión de Pauli y el principio de máxima multiplicidad de Hund.
El principio de mínima energía nos proporciona un orden en el llenado de los orbitales, pues se basa en que todo electrón tiende a quedar con la mínima energía posible, esto es, tiende a estar en un nivel de menor energía. De esta forma, los electrones ingresan desde el nivel más bajo, construyendo la nube electrónica desde el electrón con menor energía hasta el electrón con mayor energía. De este principio nace la regla de las diagonales que nos brinda el orden para realizar una configuración electrónica. El principio de exclusión de Pauli nos dice que dos electrones no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Esto significa que dos electrones pueden estar en el mismo nivel de energía, en el mismo orbital y en el mismo suborbital, pero deben tener distinto spin. Esto significa que solo pueden compartir el mismo n, l y m, pero distinto s. Por ejemplo, para el electrón diferencial del átomo de sodio y del magnesio se comparte el mismo n, l y m, pero se difiere en el spin. Pero, ¿qué es el electrón diferencial? Es el último electrón agregado en la configuración electrónica. Esto significa que es el último electrón de un átomo en el último suborbital. Se llama así porque diferencia a un átomo de otro, delimita el número de electrones que éste tiene. Pero, ¿cómo se llenan los suborbitales y cómo funcionan las flechas de los spin? El principio de máxima multiplicidad de Hund. Una partícula es más estable que otra cuando tiene una menor energía. Este principio dice que las partículas subatómicas son más estables cuando presentan electrones desapareados, es decir, electrones con espines paralelos en vez de espines opuestos. La regla de Hund nos dice que los electrones entran en el orbital con spin positivo, llenando un suborbital a la vez, y cuando se logra el semillenado se incorporan los electrones con el spin opuesto. ¿Cómo realizar una configuración electrónica? Primero hay que conocer el número de electrones del átomo, esto nos lo dirá el número atómico. Debes recordar que los orbitales S aceptan 2 electrones, los orbitales P aceptan 6 electrones, los orbitales D aceptan 10 electrones y los orbitales F aceptan 14 electrones. Finalmente, mediante la regla de las diagonales, debes ubicar los electrones en el orden correcto, de acuerdo a los niveles de energía. Veamos un ejemplo. Para el caso del oxígeno, el número atómico es 8. Como es un átomo neutro, hay 8 electrones. Considerando el diagrama de las diagonales, el principio de la mínima energía, el principio de la exclusión de Pauli y la regla de Hund, procedemos a llenar los electrones en los orbitales, desde el menor nivel energético hasta el mayor. Para terminar nuestra respuesta, tenemos que en el nivel 1, el orbital 1s contiene 2 electrones. En el nivel 2, el orbital 2s también contiene los 2 electrones, el orbital 2p contiene 4 electrones, o sea, está incompleto, le faltan 2 electrones por ocupar. Pero como el átomo de oxígeno solo tiene 8 electrones, nuestra configuración estaría correcta, siendo así la configuración electrónica para el átomo de oxígeno 1s2, 2s2 y 2p4. La configuración electrónica abreviada. Existe otra manera de expresar la configuración electrónica, y es que cuando se trata de átomos con muchos electrones resulta tedioso hacer la configuración electrónica electrón por electrón. Para esto se suele utilizar el gas noble más cercano y con menos electrones que el átomo a configurar, y así dejar implícita la configuración electrónica de los niveles anteriores del átomo a describir. Veamos un ejemplo. Para determinar la configuración electrónica del sodio, cuyo Z es igual a 11 y es un átomo neutro, podemos utilizar la configuración electrónica del neón, cuyo Z es igual a 10. Simplemente tenemos que rellenar el orbital faltante con el electrón que nos falta para completar el Z del sodio. De esta manera, la configuración electrónica del sodio se representa con el símbolo químico del neón dentro de corchetes y le siguen los números cuánticos del último electrón que falta para completar el sodio. De la misma manera, para determinar la configuración electrónica del litio, podemos utilizar la configuración electrónica del helio y rellenar lo que nos falta. En general, los gases nobles se utilizan para la configuración electrónica abreviada debido a que poseen una gran estabilidad. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.